Voy a decir algo que probablemente no te guste. No perdés negociaciones porque el otro sea más inteligente. Las perdés porque querés caer bien. Querés que la conversación sea cómoda. Querés que el cliente te quiera. Querés cerrar rápido. Querés evitar tensión y esa necesidad de aprobación te está costando margen. Hoy vamos a hablar de negociación real. No de teoría académica, no de técnicas simpáticas, sino de poder psicológico aplicado a negocios. Y lo vamos a hacer con Never Split the Difference, de Chris Voss, ex negociador del FBI. La mayoría negocia como si estuviera pidiendo permiso. Los que ganan, negocian como si estuvieran liderando la conversación. Y esa diferencia cambia todo. Primero entendamos algo fundamental. Negociar no es discutir precio. Negociar es manejar percepción y emociones. La mayoría cree que negociar es intercambiar argumentos. No, es gestionar tensión. Cuando un cliente te dice, está caro, tu reacción automática es justificarte. Explicar valor, ofrecer descuento, ceder, eso es blando. Y ser blando no es ser amable, es ser predecible. Chris Voss plantea algo incómodo. La negociación no es lógica, es emocional. El otro no decide por tus argumentos, decide por cómo se siente durante la conversación. Y si vos estás incómodo con el silencio, con la tensión o con el conflicto, vas a ceder antes de tiempo. El primer principio clave es este. El que controla el ritmo, controla la negociación. La mayoría habla demasiado. Llena silencios, explica de más, justifica de más. En cambio, los negociadores fuertes usan el silencio como herramienta, hacen preguntas calibradas y dejan que el otro trabaje. Te doy un ejemplo simple. Cliente, tu propuesta está cara. Negociador blando responde, bueno, podemos ver un descuento. Negociador fuerte responde, ¿qué parte te resulta cara? Silencio. Esa pregunta cambia la dinámica. Ahora el otro tiene que explicar, y cuando explica, revela información. Negociar no es reaccionar, es hacer que el otro revele su marco mental. Segundo principio clave, nunca dividas la diferencia. El título del libro es literal. Dividir la diferencia suele ser el peor acuerdo posible. Si pedís 100 y el otro ofrece 60, la mayoría termina en 80, y ambos sienten que cedieron. Pero eso no significa que fue el mejor resultado. Significa que nadie defendió su posición con método. Dividir la diferencia es cómodo, pero lo cómodo rara vez es estratégico. Tercer principio, la etiqueta emocional. Vos enseña a verbalizar lo que el otro siente. Parece que estás preocupado por el presupuesto. Suena a que querés reducir riesgo. Cuando el otro se siente comprendido, baja defensas. Y cuando bajan defensas, empieza la conversación real. La mayoría intenta convencer. Los buenos negociadores intentan entender primero. Ahora vayamos a negocios reales. Un freelance cobra $1,000 por proyecto. El cliente dice que puede pagar 700. El freelance blando piensa, prefiero cerrar a perderlo. Acepta 800 y se queda con resentimiento. El freelance estratégico pregunta, ¿qué tendría que cambiar en el alcance para que 1,000 tenga sentido? Ahora la conversación cambia. No es descuento, es estructura. Eso es liderazgo. Negociar fuerte no es gritar. Es sostener tu marco sin ansiedad. Otro ejemplo empresarial. Una empresa B2B ofrece software anual. El cliente quiere contrato mensual. El equipo comercial blando acepta porque quiere cerrar. Pero esa decisión destruye previsibilidad financiera. Un equipo estratégico podría responder, ¿qué tendría que pasar para que un contrato anual te resulte lógico? Esa pregunta no es confrontativa, es estructural. Negociar fuerte es hacer que el otro trabaje por el acuerdo. Ahora hablemos de algo más profundo. ¿Por qué sos blando negociando? Porque confundís tensión con conflicto y querés evitar conflicto, pero la negociación siempre tiene tensión. La pregunta es, ¿quién la sostiene mejor? Si vos necesitas cerrar más que el otro necesita comprarte, ya estás en desventaja. Por eso la verdadera fuerza en negociación viene de dos cosas:
Claridad y desapego. Claridad sobre tu valor. Desapego del resultado inmediato. Si necesitas ese cliente para sobrevivir, vas a ceder. Si podés permitirte perderlo, negocias distinto. Esto no es arrogancia, es estructura. La mayoría negocia desde la escasez. Los fuertes negocian desde la opción. Y eso se nota. Otro principio del libro es el uso de preguntas calibradas. No preguntas que se respondan con sí o no, sino preguntas que obligan a pensar. ¿Cómo esperas que haga eso? ¿Qué te haría sentir cómodo con esta decisión? ¿Qué problema estás tratando de evitar? Esas preguntas mueven la conversación. Negociar no es defenderte, es diseñar el marco. Ahora, llevémoslo a tu realidad. Si cada vez que un cliente cuestiona precio bajas, estás entrenando al mercado a presionarte. Si cada vez que alguien duda, ofreces más sin que lo pidan, estás mostrando inseguridad. Y la inseguridad en negociación se paga. El error más común es querer cerrar rápido. Cerrar rápido tranquiliza tu ansiedad, pero puede destruir margen. Margen no es solo dinero, es libertad, es inversión futura, es estabilidad. Cada descuento innecesario es una decisión estratégica negativa. Te dejo algo incómodo. Si tus márgenes son bajos, probablemente no sea el mercado. Sea tu forma de negociar. Negociar fuerte no significa ser agresivo. Significa sostener estructura. Decidir tus mínimos. Definir tus límites. No improvisar bajo presión. Antes de cada negociación deberías saber cuál es tu punto óptimo, cuál es tu mínimo aceptable y qué estás dispuesto a perder. Sin eso, improvisás. Y cuando improvisás, cedes. Te dejo 3 preguntas prácticas. ¿Cuántas veces bajaste precios sin que te lo pidieran explícitamente? ¿Cuántas veces aceptaste condiciones que sabías que no eran buenas solo por cerrar? ¿Y cuánto margen perdiste en el último año por evitar tensión? Si estas preguntas te incomodan, es buena señal. Porque negociar bien no es talento, es método. Y método implica disciplina emocional. Si este episodio te movió algo, suscríbete. Acá no resumimos libros, los convertimos en decisiones de negocio. Y como siempre, la pregunta no es ¿qué libro vas a leer? La pregunta es ¿cuánto margen estás dispuesto a seguir perdiendo?